Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 106. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 23 de la Biblia, y también acerca de Génesis 24, comenzando con Génesis 23. Génesis 23, dice: Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Génesis 23. Los detalles de Génesis 23. En este versículo, Dios, básicamente le dijo a Abimelec que Abimelec era un vivo muerto, porque él se había apoderado de Sara, que era la esposa de Abraham. Moisés, quien fue el autor del libro de Génesis, usó el nombre general de Dios, pero el nombre del Creador para las personas que están en su rebaño es Yahvé. Aquí dice que Dios habló a Abimelec en sueños. Ver número 12:6. Los sueños eran la manera común de Yahvé revelarse cuando trataba con paganos y con algunos profetas. Así habló Dios a Nabucodonosor, ver Daniel capítulo 2. Una ventaja que tenía Abimelec era que él tenía un concepto más pleno y correcto acerca de Dios que muchos gentiles de su tiempo no tenían. Abimelec temía a Dios, y al parecer tenía muchas ideas correctas acerca del Dios Todopoderoso. De hecho, algunas personas conocedoras de este tema han creído que Abimelec era un creyente en el verdadero Dios creador. Por lo que veremos más adelante, se puede decir que Abimelec trató a Sara con respeto y justicia. Por eso, Dios trató con justicia a este rey pagano, al impedir que cometa adulterio con Sara. Como dijimos en otra ocasión, de acuerdo a lo que dice Génesis 17:21, Sara, ya para estas escenas con el rey Abimelec, ella debió haber estado en el comienzo de su embarazo, tal vez tenías días o un mes de haberse embarazado, para dar a luz a su hijo Isaac, el único hijo que ella tuvo. Como vemos en el versículo, Dios, mediante sueños informó a Abimelec que lo que hizo con Sara le hacía ser digno de su muerte, porque había tomado para sí la esposa de un hombre con una misión especial, donde estaba incluida la mujer que Abimelec había tomado. Es como si Dios le dijo a Abimelec: debes entender que ya eres un muerto. Esto pone en evidencia la magnitud del pecado que Abimelec habría cometido si hubiera tenido relaciones sexuales con Sara. Las mujeres de aquella época no eran como las de hoy. Sabemos que las mujeres de hoy pueden acusar a un rey o a un presidente de asalto sexual si ella es forzada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Pero en los tiempos del rey Abimelec, la que hubiera sido castigada sería la mujer, por haber acusado a un rey de asalto sexual, aunque la mujer estuviera diciendo la verdad. Sin embargo, hoy en día, en ciertos países déspotas, donde reina una tiranía, la mujer de hoy no tiene defensas. En el caso de Sara con Abimelec, ella adquirió la mejor defensa posible, la cual fue la de Dios, el creador del universo. Lo más probable iba a ser que, si Abimelec no hubiera hecho caso a las advertencias de Dios, él moriría pronto de alguna enfermedad letal, procedente de Dios, o simplemente hubiera muerto sin ninguna razón aparente. Cada creyente consciente de la manera de actuar de Dios, debe evitar caer en un error pecaminoso delante de Dios, el cual le cause un resultado fatal. En la Biblia tenemos las insistentes desobediencias del rey Saúl por hacer las cosas a su manera, y eso le llevó a la muerte, en la cual Saúl mismo se suicidó. El rey Saúl puso a un lado a Dios, buscando hacer su propia voluntad, cuando Dios definitivamente estaba opuesto a lo que él se empeñaba en conseguir. En otras palabras, la voluntad de Saúl estaba por derrotar la voluntad de Dios,
y eso es un absurdo. El resultado que Saúl obtuvo al final fue su muerte violenta, ver 1 Samuel 31:4. El seguidor de Jesucristo nunca debe caer en tal situación. En el caso de Abimelec, en Génesis 23, vemos que la frase que Dios expresó a él fue, «He aquí, muerto eres», es una frase dicha con énfasis. Veremos pronto que Abimelec se mantuvo alejado de Sara. Pues ese rey tomó muy en serio las advertencias de Dios. De todas maneras, la sentencia, «He aquí, muerto eres», ya había sido dada. Y para ser revocada, Dios dijo a Abimelec, «Devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y él orará por ti, y vivirás». Génesis 27. Fue necesario que Abraham orara a favor de Abimelec. Si Abraham no hubiera orado a favor de ese rey, hubiera sido el final del rey Abimelec en este mundo. Es interesante la destacada belleza que Dios depositó en Sara durante casi toda su vida. Cuando Abraham fue llamado por Dios, él tenía 75 años de edad. Sara para entonces tendría unos 65 años, porque ella era 10 años más joven que Abraham. Ver Génesis 17:17. Así que, cuando el faraón intentó tomar por esposa a Sara, ella estaría cerca de los 70 años de edad. Pero para este encuentro, entre Abraham y Abimelec, ya había ocurrido la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo que significa que, cuando Abimelec quiso tomar a Sara, ella estaba en los 89 años de edad. Definitivamente, Dios hizo de Sara una mujer extraordinaria, y por lo que Dios dijo a ella y a Abraham, en Génesis 18:13-14, Sara debió haber sido rejuvenecida por Dios. De otra manera, Abimelec no se hubiera interesado en una anciana de 89 años de edad. Es lógico que Sara necesitó un rejuvenecimiento, porque cuando nació su hijo Isaac, ya Sara tenía 90 años de edad, y ella necesitaba la fuerza para dar a luz su hijo. También necesitaba amamantarlo y poderlo criar. En estas escenas, Abraham expuso a su esposa al extremo del colmo, y debido a eso, Abimelec tomó a Sara y la llevó a su palacio. Posiblemente, Dios veía a Sara al nivel de una esposa espiritual de Yahvé, ya que Dios actuó como un marido poderoso y protector de Sara hasta el extremo. De ahí que Dios salió a la defensa de Sara, amenazando de muerte a Abimelec. Veremos que posteriormente, cuando el rey Abimelec mandó a llamar a Abraham, él le pidió una explicación de su manera de actuar con respecto a Sara. Abimelec no expulsó a Abraham del territorio de Gerar, como años atrás, el faraón de Egipto expulsó a Abraham de Egipto, por motivo de Sara. Este episodio en la vida de Abraham nos presenta un concepto básico, y es que tantos los hombres como las mujeres debemos entender cuál es la función de cada quien dentro de un hogar. Para el hombre, según Dios, el hombre es la cabeza del hogar, ver 1 Corintios 11:3. Por tanto, al ser la cabeza, el hombre debe guiar, sustentar y proteger a los demás en el hogar, principalmente, cuidar la mujer que Dios puso bajo su protección. Sin embargo, en los últimos tiempos ha llegado mucha negligencia en este proceso, donde no se cumple exactamente el rol del hombre en el hogar. Por eso, es común ver mujeres con 4 hijos que no tienen ayudas de los padres de sus niños. Yo conocí a una mujer con 10 hijos, donde ninguno de los padres de los niños ayudaba a esa mujer. Hasta aquí con Génesis 23. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 24. Este versículo dice, «Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente?» Génesis 24. Los detalles de Génesis 24. Ya hemos visto que Abimelec se llevó a Sara a su palacio, con el propósito de establecer lapsos maritales con ella. Lógicamente, esto puso en riesgo todo el plan de Dios, pues se esperaba una simiente que debía venir de Abraham y Sara.
Así que Dios no iba a permitir que sus planes fueran arruinados por el antojo de Abimelec de poseer a Sara. Entonces, Dios intervino a favor de Sara, poniendo a Abimelec en una situación de muerte, y en este versículo vemos que Abimelec dijo a Dios, matarás también al inocente. Aquí se revela que Abimelec tenía cierto conocimiento acerca del Dios de Jesucristo. También se revela que Abimelec todavía no había tenido contacto íntimo con Sara, pero que Abimelec la llevó a su palacio, basado en que Abraham declaró que Sara era una hermana de él. Por tanto, Abimelec todavía no había intentado deshonrar a Sara. Lo más probable que ocurriría, si él se hubiese allegado a Sara, es que de repente, él se sentiría descaído, sin ánimo, debido a un mal desconocido que le hubiera sobrevenido. Pero el Señor, en el versículo anterior, le advirtió a tiempo, diciéndole que él sería un hombre muerto si tocaba a Sara. Podemos decir que la declaración del Señor a Abimelec fue hecha para evitar la posibilidad de que Isaac, que debía nacer pronto, fuera considerado como hijo de Abimelec, y no de Abraham. Además, el Señor no iba a permitir que Sara, con una misión especial, fuera deshonrada. Y mi entender es que, ya para entonces, Sara portaba a Isaac su hijo, en la matriz de ella. Se entiende que Abimelec estaba invadido por un miedo de muerte, pues, él al Señor dijo, matarás también al inocente, es que el Señor ya le había dicho, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Solo faltó que Dios agregara, y ella está embarazada. En el caso de Abimelec, el miedo llega a crear un gran pánico y a paralizar de tal manera que no podemos ni siquiera encontrar qué hacer cuando estamos bajo sus efectos. Muchas personas se ponen como Abimelec, cuando entienden que tomar un paso más significa la muerte, entonces se vuelven paranoicas, agobiadas por un continuo peligro que les rodea. A un seguidor de Jesucristo genuino, esa clase de terror sería insoportable, sabiendo que su vida y su salvación espiritual estarían en manos de Satanás. Como seguidores de Jesucristo que somos, ¿qué debemos hacer ante un miedo abrumador, si estamos en obediencia a Dios, y hemos hecho ya que Jesucristo sea nuestro Salvador personal? El miedo es pura fantasía. Recordemos que cuando el rey Ocosías se enfermó de muerte, él envió un capitán con 50 soldados a encontrarse con el profeta Elías. Luego del encuentro, el capitán le dijo a Elías, varón de Dios, el rey ha dicho que vayas donde él. El profeta Elías le respondió, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. La Biblia dice que, enseguida, descendió fuego del cielo, que consumió al capitán y a sus 50. Ver 2 de Reyes 1:3-16. ¿Acaso sintió Elías miedo frente a un capitán con 50 soldados, tratando de obligar a Elías a que se presentase delante del rey? Claro que no. El rey Ocosías de nuevo envió otro capitán con 50 soldados, y sucedió lo mismo, pues por orden de Elías, este segundo grupo fue consumido totalmente. Luego el rey Ocosías envió un tercer grupo, y el capitán de este tercer grupo se humilló delante del profeta Elías, para que Elías tuviera piedad de él y de sus 50 soldados. El profeta Elías fue un verdadero representante de Dios. El Señor todavía, hoy en día, tiene representantes en este mundo. Hombres que son verdaderos siervos de Dios. Si estamos con Dios en obediencia, y apartamos tiempo para estudiar su palabra, y a la vez, clamamos por protección, de nada debemos temer. En realidad, estos representantes de Dios, son manifestaciones del mismo Dios, a través de velos de carne, o a través de instrumentos humanos. La diferencia está, en que ahora estamos en el periodo de la gracia de Dios. Por tanto, Dios ahora ya no permite que un representante de él ejecute acciones como las que hizo Elías, que por orden de él, 100 soldados y 2 capitanes fueron consumidos por fuego bajado del cielo. En estos tiempos, Jesucristo nos manda a orar por nuestros enemigos y a derramar bendiciones en ellos.
No hay razón para que un servidor de Dios sienta miedo abrumador. No debemos temer de las amenazas de personas. Si pecamos muy seriamente, humillémonos a Dios en el nombre de Jesucristo, para que Dios derrame su misericordia. Así como Dios defendió a Sara, para que los planes de Dios no fueran arruinados, Jesucristo y Dios defienden a la verdadera Iglesia de Jesucristo, con pena de muerte contra los enemigos de la Iglesia. El Señor mismo defenderá a su Iglesia, Él es el edificador y su protector. Nosotros, al ser seguidores de Jesucristo sinceros, estamos en la única empresa que tiene garantizado su éxito por siempre. Pronto veremos, en Génesis 27, que Dios declaró a Abimelech que Abraham era un profeta. Génesis 27 es el primer lugar en la Biblia donde se menciona la palabra profeta, y es una palabra dicha por el mismo Dios, y esta palabra tiene la connotación, por contexto, de un intercesor de parte de Dios para proteger a su futura esposa, la cual será la Iglesia. Ya hemos estado diciendo que la Iglesia es la novia de Cristo. La primera vez que se menciona algo en la Biblia, determina su interpretación. De ahí que la primera vez que se menciona a un profeta, éste se dedica a interceder para proteger a la Iglesia. Los profetas no han existido para acusar, aunque a veces así pareciere en el Viejo Testamento, sino que han estado para salvar al pueblo de Dios, y para dar vida al mundo. La boca de un profeta tiene el propósito de dar vida, es el medio por el cual Dios engendra la semilla de su palabra. En el caso de Abraham, ya que él no era perfecto, ver Romanos 3:23, esto se había corrompido, y por este motivo, casi produce la muerte de Abimelech. Vimos en el versículo anterior, que Dios le dijo a Abimelech, «He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido». Es que Dios sabía, acerca de la honestidad de Abimelech, y por eso Dios tuvo misericordia de Abimelech. De modo que, por medio de Dios, ya Abimelech estaba informado del peligro en que había incurrido. En este caso, la ignorancia deja de ser una excusa, desde el momento en que tenemos la información necesaria. Si por ignorancia, hemos tomado un camino falso, salgamos de ese camino tan pronto como nos apercibamos del error, ver Levítico 5:3-5. Las palabras que salen de la boca de Dios, son vivas, y son pronunciadas por Dios, con el poder de hacer una realidad, lo que a Dios le place que suceda. Por ejemplo, Génesis 1:3 en la Biblia, dice, «Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió». Es que las palabras de Dios son vivas, y pueden convertir en realidad, lo que Dios exprese con sus palabras. En Apocalipsis 6:9-11, se lee, «Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Desde que Dios dijo a las almas de sus hijos que descansasen, ocurre que las almas en el paraíso tienen necesidad profunda de descansar. De ese modo, las almas en el paraíso no se impacientan, mientras esperan el regreso de Cristo a este mundo. ¿Por qué no se impacientan? Porque allá en el paraíso, desde que Dios les dijo que descansasen, las almas de los hijos de Dios están al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están al estilo de bebés que van a nacer. En el paraíso, las almas están vivas, pero inactivas en comparación a los ángeles de Dios, que están activos. Tal como están los fetos humanos, en mujeres embarazadas, que están vivos, pero inactivos, en comparación a los bebés ya nacidos. Puesto que las palabras de Dios están vivas, y tienen el poder de hacer una realidad, lo que a Dios desea que suceda, por eso, cuando Dios dijo a Abimelech, «He aquí, muerto eres», al Dios decir esto, ocurrió un efecto mortal en el rey Abimelech.
Por eso, en Génesis 27, Dios dijo a Abimelec: ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, a Abraham, porque es profeta, y orará por ti para que, tú, vivas. Pero si no la devuelves, debes saber que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. Si Abimelec no devolvía a Sara, a Abraham, la muerte de Abimelec, oficialmente y desde el trono de Dios, sería una realidad irreversible. En Génesis 20, 17 a 18 se lee: entonces, Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque Yahvé había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham. Al decir la Biblia, toda matriz de la casa de Abimelec, esto significó que todas las mujeres, en Gerar, automáticamente se volvieron mujeres estériles, y si Abraham no hubiera orado, ninguna mujer en Gerar hubiera tenido hijos. Y Gerar desaparecería, al no nacer bebés para la siguiente generación. Que Dios bendiga a usted ricamente.